Tú no eres tu diagnóstico. ¿Por qué he elegido este título? Porque me parece que una de las grandes causas que genera mucho sufrimiento es el hecho de tener esta etiqueta y cómo se vive. Y quiero un poquito empezar presentándome para quien no me conoce y también haciendo un poco de mi recorrido, de mi historia, ubicándote de cómo llego hoy a este momento a hacer este directo desde mis inicios, ¿no? Desde mis primeros contactos con la psicología. Mi nombre es Elena Anzoarguis, me presento como psicóloga clínica especialista en autoconocimiento y trastorno mental. Estoy ejerciendo de psicóloga clínica desde 2011. Cuando acabé la carrera ya tuve la gran suerte de quedarme a trabajar donde hice las prácticas. Y quiero explicarte un poquito el recorrido porque me parece que tiene mucho sentido, ¿no? Comentarte cómo ha sucedido todo hasta llegar hoy aquí. Mm, Yo no soy de estas psicólogas que sienten desde pequeñitas que quieren ser psicólogas, no es una cosa en mi caso de vocación. En mi caso, con 17 años, cuando había que escoger la carrera, pues claro, una profesión, algo que te vayas a dedicar toda la vida, pues tiene que ser algo que realmente te entusiasme, ¿no? Que lo vivas con ese entusiasmo, esa ilusión. Y entonces yo en mi día a día decía, vale, que me gusta. A mí me gustaba mucho toda la parte de pintura, de creatividad, pero Bellas Artes no era una opción que me dejasen. Entonces dije, bueno, pues también me parece bastante interesante el programa de sexualidad que hacen cada tarde en la radio. No sé si alguien de los que me escucháis lo escuchabais. Era todo sobre sexo de Lorena Verdún. Y dije, bueno, pues yo hago psicología y así me haré sexóloga en el futuro, ¿no? Porque era la manera para llegar a trabajar de sexóloga. Y lo que sucedió, que no voy a explicar nada a nivel curricular, porque esto lo podéis encontrar en Google, lo que sucedió es que yo a los 19 años, en tercero de carrera, tuve una crisis muy, muy bestia, donde, bueno, pues fue una situación vital muy dolorosa, donde me rompí totalmente y mi sistema nervioso colapsó. Y con esto llegó un diagnóstico de trastorno mental donde todo se rompió. Tuve que dejar de estudiar, tuve que dejar de vivir, que yo vivía en Barcelona, tuve que volver a casa de mi familia, tuve que tomar psicofármacos y claro, en ese momento de mi vida cuando me dicen, mira, tienes este trastorno, has de convivir con esto toda tu vida y además esta medicación la tienes que tomar toda tu vida, ¿no? Es como súper fuerte. Para mí fue como increíble, ¿no? Como, wow, si ahora mismo no tengo nada, ¿no? Se ha estropeado todo. Y claro, ahí empezó un gran recorrido de autoconocimiento porque yo no les creí. Entonces conecté con una fuerza interna y dije, no sé cómo, no sé cuál va a ser la forma, pero esto no va a ser así. Yo me voy a recuperar mi salud, mi vida. Y ahí empezó toda una inmersión en explorar, en hacer diferentes terapias. Tuve la suerte de tener unos terapeutas increíbles, bueno, eran mujeres en ese momento, varias terapeutas, y fui explorando todo el autoconocimiento a nivel mental, a nivel emocional. Y claro, yo ahí me di cuenta de que mi foco había cambiado, porque cuando me pasó esto, ya fue una obsesión llegar a entender cómo podía lograr que los síntomas del trastorno mental quedasen atrás. Era algo que en la carrera no me estaban enseñando porque, bueno, en mis años, no sé a día de hoy con los avances, pero en mis años no te enseñaban a curar, te enseñaban a tener claro cuáles eran los diagnósticos, los síntomas y qué diagnóstico tenía cada persona, ¿no?
Entonces ahí ya cambié el foco, quise conseguir este bienestar. Realmente en un año estaba bastante funcional, pude retomar los estudios, el trabajo y seguir hacia adelante. Pero yo, aunque iba mejor y me encontraba bien, sentía que algo me faltaba, ¿no? Que no me sentía completa. Había todo el rato esta sensación de algo falta. Y fue tiempo después, porque esto igual fue 3 años o 4 después, fue en el verano del 2013, que ya había hecho alguna cosita con el cuerpo a nivel terapéutico, pero fue en un taller de intensivo de verano en Huesca con Nuria Bolea, que he bailado danza contemporánea, y en el intensivo ponía algo así como danza contemporánea desde la respiración y la conciencia corporal, algo así. Y yo ahí tuve una toma de conciencia muy grande, porque yo entré de una manera donde me sentía con bastante malestar psicoemocional y salí sintiéndome centradita, con una mente súper clara y dije, wow, ¿aquí qué ha pasado? ¿No? Si lo único que he hecho ha sido respirar, conectar con mi cuerpo, con el cuerpo de la compañera y moverme, ¿no? Y ahí ya empezó todo un trabajo de profundización y de estudio y formación sobre el cuerpo y fue esa pieza, el cuerpo, que hizo que todo lo demás encajase y fue cuando patenté la metodología de autoconocimiento y creé psicoterapia EVA, que todo un poco, os cuento esto porque estoy súper agradecida realmente de que me pasara eso, porque si yo no hubiera vivido esa crisis y hubiera podido tener esa resiliencia para poder salir de ella de esta manera, a día de hoy no sería quien soy, ¿no? Y, y lo que sucedió entonces es que yo fui haciendo coherente mis objetivos y compartiendo esto que yo había aplicado en mí, me había servido con otras personas y les iba muy bien. Y claro, pasaba una cosa que mm, con el paso de los años yo me iba encontrando siempre con una dificultad. Esta dificultad era que muchas veces los casos de trastorno complejo o de trastorno mental necesitan del trabajo de varios especialistas, porque muchas veces necesitan de psiquiatría o de nutrición y me encontraba con una dificultad absoluta en poderme coordinar porque no teníamos la misma mirada, porque la otra persona el otro especialista no lo consideraba oportuno, o por un tema de agendas, porque no teníamos tiempo, ¿no? Entonces, yo llegó un momento que me parecía tan incoherente no poder trabajar en coordinación hacia los mismos objetivos, porque claro, si yo voy hacia unos objetivos y el psiquiatra o la psiquiatra va hacia otros objetivos, esto puede generar en el paciente una incoherencia tremenda, ¿no? Entonces ahí fue cuando dije, vale, pues o el especialista sí o sí se va a coordinar conmigo y ya de antemano me aseguro y llamaba y me aseguraba, o yo no puedo atenderte. Entonces dejaba de atender casos por esto. Y ya como por 2018 o así empecé a internamente ir pensando en cómo yo podía solucionar este problema e ir creando esta red, que esto ha sido algo que se ha ido gestando con mucho cariño, con mucha paciencia, hasta que finalmente en 2022, justo ahora hemos cumplido el tercer año, nace Rizoma. Rizoma es un centro online de especialidades coordinadas con psiquiatría, psicología, nutrición y trabajo corporal, que trabajamos de forma coordinada hacia los mismos objetivos. Entonces, esto que se dice, ¿no? Si no te lo dan, pues te lo montas tú, pues con mucha gratitud del equipo que tengo y de estos 3 años que hemos podido estar coordinándonos y trabajando hacia la ayuda de las personas que lo necesitan y espero que por muchos más. Y con esta creación y este nacimiento de Rizoma se empieza a gestar el programa Reinventate para dejar atrás los síntomas del trastorno mental, que la primera edición fue en 2023.
Entonces, un poquito os hago esta introducción para que podáis ubicarme también en todo esto, cómo llego a dar hoy este directo. Y en este directo tengo la expectativa de poderos transmitir todo lo que a mí me maravilla el ser humano con todas nuestras partes y con toda la capacidad que tenemos de cambiar, de aprender constante y también de ser seres creativos, porque es increíble, ¿no? Nuestro nivel de creatividad. Así que vamos allá. Mm, por poner un poquito de teoría, un diagnóstico puede dejarse atrás, pues con mi ejemplo, que os lo cuento también para inspirar a quien esté en ese punto o para poder alentar a quien esté ahí. Sí, porque no soy solo yo, he acompañado a cientos de personas y hemos acompañado a cientos de personas con rizoma también, ¿no? Entonces es un proceso que lo llevo viendo muchos años, que sí se puede, si tienes las herramientas adecuadas, sí se puede. Y mi sentido también es que para mí fue un camino muy largo, muy doloroso, que lo viví muy en solitario, donde tuve que invertir muchísimo dinero. Y digo invertir porque no lo considero un gasto, o sea, volvería a hacer lo mismo. Y, y, jolín, ojalá hubiera habido esto que ahora tengo para ofreceros, que en esos momentos me costó tanto tiempo y tanto esfuerzo, ¿no? Poder hacer ese proceso de autoconocimiento y entender de dónde venía todo este malestar. Así que voy a tratar de transmitiros cómo un diagnóstico puede convertirse en vuestro trampolín para poder vivir vuestra vida mejor y que no sea una jaula, ¿no? Donde ya te tienes que quedar ahí de por vida, sobreviviendo a estos síntomas, porque yo creo que venimos a vivir y a disfrutar de la vida. Así que tú eres mucho más que un diagnóstico, así de entrada. Voy a hacer una pequeña introducción a nivel teórico. ¿Los trastornos mentales existen? Para mí sí, rotundamente sí. Entonces, ¿qué es un trastorno mental? Un trastorno mental es una etiqueta clínica que damos, voy a beber un poco de agua, es una etiqueta clínica que le damos a una persona cuando reúne en un momento de su vida una serie de síntomas, de comportamientos, emociones o pensamientos y le generan un malestar y una dificultad en su funcionalidad diaria, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que, claro, estos diagnósticos se recogen en un manual que se llama DSM-5, es el manual americano de psiquiatría, y, y es algo universal. Entonces, un diagnóstico nos permite poder entendernos rápido, por ejemplo, entre profesionales, ¿no? Porque cuando decimos un perfil diagnóstico ya sabemos ciertas características. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que en la carrera, como decía antes, a mí no me enseñaron a curar, porque realmente a nivel de intervención nos enseñaban un poco a nivel teórico de qué técnicas había, nos hablaban un poco a nivel cognitivo de técnicas de tercera generación, pero la mirada en sí de la carrera y de toda la historia de la psicología y la psiquiatría ha sido cerebrocentrista, ¿no? Donde todo pasa aquí y todo se soluciona desde aquí. Y la realidad es que no es así. Por eso digo que no sé ahora mismo cómo está la docencia, pero ya desde hace 8 años hay mucho desarrollo en psicobiología, en neurobiología, y la neurociencia nos está permitiendo darle otro enfoque que no es cerebrocentrista, porque ya nos está demostrando que el cuerpo tiene mucha información también de abajo arriba.
De hecho, tiene más información, tiene más vías de información de abajo arriba que de arriba abajo. Entonces, hay muchísima información a nivel de eje intestino-cerebro. Hay mucho avance en todo lo que implica respiración, meditación y todo lo que es trabajo corporal. Entonces, claro, para mí esto ha sido fantástico porque yo llevo aplicando mi método desde 2015 y un poco yo veía que a mí me funcionaba y a los pacientes también, pero yo he sido durante años la psicóloga que va descalza, la psicóloga rara que va descalza y hace cosas con el cuerpo, pero funcionan, ¿no? Entonces, está bien tener esta base científica que puede respaldar todo esto porque yo vengo de ser muy biologicista y para mí el abrirme a todas estas cosas ha sido en base a mis vivencias, porque cuando tú vives algo, aunque científicamente no esté demostrado, tú sí que puedes corroborar, ¿no? Puedes vivirlo en tus carnes de que a ti te ha funcionado. Entonces, un poco para mí ha sido súper alentador. Quiero también en este directo nombrar a Nazaret Castellanos porque ella hace un trabajo fantástico. Os recomiendo que la sigáis, que podáis ver sus vídeos, tiene mucha divulgación y, y es increíble bueno, al menos a mí, pero sé que a otras personas también, nos ha aportado todo su trabajo. Y claro, ¿qué pasa aquí? ¿No? Que en un diagnóstico, en un trastorno, llegan los psicofármacos. Entonces, vamos a hablar un poquito también de psicofármacos, porque yo no soy para nada antifármacos, de hecho creo que es súper importante el desarrollo y el avance de la psicofarmacología y todo lo que pueden paliar el sufrimiento humano. Entonces, sí que me parece muy importante aquí hacer como una anotación sobre los psicofármacos, que es la importancia del buen uso, de un uso responsable, de un uso adecuado. Porque claro, los fármacos palian, los fármacos pueden calmar el sistema nervioso, pueden calmar el dolor, pueden calmar el malestar, pero los psicofármacos no te van a llevar a la causa raíz, esto lo voy a ir nombrando porque es como yo lo llamo, o las causas raíz que generan el síntoma. Entonces, un psicofármaco puede ser muy necesario en un momento dado, pero hay que saber qué se da, cuándo se da y durante por cuánto tiempo, porque, uy, no sé si sentís mucho ruido, porque justo han pasado con un patinete, y durante cuánto tiempo, porque yo me encuentro muchas veces personas que han tenido un momento de crisis y les han hecho un diagnóstico, al final un diagnóstico es una foto del momento, ¿no? Y les han dado un psicofármaco donde no les han pautado ni recomendado ningún tipo de psicoterapia y vienen a lo mejor 10 años después con la misma medicación y claro, al final para mí esto me parece súper importante, ¿no? O con el tema de los orfidales, pues hay que hacer un uso responsable porque de verdad, y lo digo porque muchos pacientes han llegado a consulta con insomnio, que tenían el ansiolítico para dormir, el hipnótico, y cuando me pongo a explorar y hacer la primera consulta, se toman 5 cafés al día. Algo tan sencillo, ¿no? Como quitar la cafeína para relajar el sistema nervioso y que el parasimpático pueda activarse por la noche, pues es muy fácil. Entonces, cuando hablo de todo esto, es también porque me parece muy importante enmarcar aquí la coherencia. Creo que tenemos que ser coherentes con lo que vamos haciendo y también creo que el sistema público a día de hoy tiene los recursos que tiene. Cuando tú tienes una fase aguda de un trastorno mental, el recurso que hay es un ingreso hospitalario y el proceso
el proceso psicoterapéutico tiene una frecuencia y unos tiempos que para hacer un proceso de transformación a mí me parece bastante difícil con los tiempos que se manejan, ¿no? Entonces, esta coherencia y esta responsabilidad me parece que hay que tenerla y también estar informados y actualizados, porque hace 10 años no se sabía lo que se sabe a día de hoy, ¿no? De todos los avances en neurociencia y de todos los recursos que hay también naturales, porque también hay muchos recursos de suplementación que no tienen efectos secundarios y que ya hay estudios que funcionan y, y yo creo que está bien tenerlos también como primera opción y si esto no funciona poder recurrir al otro. Pero bueno, no quiero extenderme. ¿Qué podemos hacer para conectar con las causas raíz y entonces poder dejar atrás estos síntomas del diagnóstico de trastorno mental? Pues yo voy a hablaros de lo que yo sé, que es los tres pilares del método de transformación, de autoconocimiento integral. Para hacer la transformación, este método siempre se basa en tres pilares con diferentes partes teóricas y prácticas para aplicarlas. El primer pilar es el autoconocimiento. Entonces, en el autoconocimiento, para mí hay dos partes. Primero es cómo soy yo como ser individual, Elena, con su historia de vida, con sus vivencias, con sus características, ¿no? Que cada uno somos únicos porque hemos vivido cosas únicas, no hay otro igual, ni los gemelos idénticos tienen esta... todos hasta los gemelos idénticos, ¿no? Tienen esta exclusividad. Y claro, luego está la parte de cómo soy como ser humano, como especie, cómo funcionamos. Y, y aquí hago también esta reflexión en voz alta, porque yo siempre digo que me parecerá maravilloso que pronto en las escuelas una de las asignaturas sea autoconocimiento, porque me parece algo muy básico, ¿no? Y no nos han enseñado, y somos nuestra herramienta con la que vivimos la vida, cómo funcionamos, cómo funciona nuestra mente, cómo funcionan nuestras emociones, cómo funciona nuestro cuerpo, cómo influyen nuestros hábitos en nuestro día a día, cómo interaccionan nuestras partes. Entonces, claro, venimos de una sociedad y de una educación donde nos enseñan a escuchar con estas orejas lo de afuera y no nos enseñan la escucha interna. Y para mí este pilar es muy profundo, muy amplio, pero hay que desarrollarlo al detalle, porque para poder hacer un proceso de transformación y llegar a las causas raíz que generan tus síntomas de tu diagnóstico, tienes que conocerte y tienes que estar dispuesto a hacer ese esfuerzo de conocerte, porque eso nadie lo va a hacer por ti. ¿No? Que luego la libertad de cada uno es súper respetable. Hay quien dice, no, yo prefiero no trabajarme y tomarme el psicofármaco que me calma el dolor y me permite funcionar. Muy respetable también. No, no es lo que yo quería ni lo que yo deseo para las personas que acompaño, ¿no? Entonces, mm, al final es tener esta información, porque el autoconocimiento, cuando lo exploras, al final, igual que hay esta cultura de cuidar el cuerpo, o al menos la actividad física, y tenemos en la escuela educación física y hacemos y nos enseñan porque es importante el ejercicio físico y hay estudios y todos sabemos que la vida sedentaria no va bien, la mente también se entrena. Es que la mente funciona exactamente igual que este músculo. O sea, si yo quiero hacer así y no tener alitas, tengo que entrenar el músculo. Pues la mente funciona igual. Tenemos todo el rato esa capacidad de ir entrenando. Si tú un día te vas a correr 15 kilómetros y nunca has hecho running, pues
te vas a ahogar, te vas a cansar, te van a entrar agujetas al día siguiente, ¿no? Pero con la mente pasa lo mismo. Si tú te entrenas, por ejemplo, ser positivo y a ser higiénico con tus pensamientos y a hablar de forma concreta con lo que quieres, pues el primer día te costará mucho, el segundo día también, luego te irá costando cada vez menos, llegará un día que estarás más cansado y volverás a no poderlo hacer, pero es un entrenamiento y es un compromiso contigo que no cesa, ¿no? Es algo que dices, vale, yo quiero dar mi mejor versión, quiero cuidarme, quiero conocerme, quiero trabajar en mí y apuestas por esto. Y con lo emocional pasa lo mismo y con los hábitos. Yo, por ejemplo, tengo ciertos gustos de alimentación que a mí me encantaría comer, no sé, pasta cada día, porque me encanta la pasta, pero es que comemos en mi casa 2 veces al mes porque no me sienta bien. Entonces, yo también, si quiero tener cierto estado de energía y quiero estar de cierta manera, me cuido mucho en la alimentación, por ejemplo, ¿no? Entonces, es mucha información hasta aquí, no decís nada, continúo. Sí. El segundo pilar del método es el rol de victorioso o de victoriosa. Y ahora os voy a explicar qué sucede. Y el rol de victorioso es consecuencia del pilar número 1. Cuando tú entrenas tu mente, sabes cómo funciona, sientes que tú eres quien conduce tu vehículo, porque cada persona es única, como decíamos, y tiene un tipo de vehículo. Hay gente que tiene un Ferrari y si tú no sabes manejar tu Ferrari, cuando te estrellas, wow. Y no es mejor el Ferrari que el 406. Son vehículos diferentes, con ritmos diferentes, con formas diferentes. Entonces, cuando tú haces este proceso de autoconocimiento y tienes esas herramientas y tú eres el que maneja tu mente, ¿qué sucede? Que te sientes en confianza porque tienes recursos y ahí puedes habitar el rol de victoriosa, de victorioso y salir del rol de víctima ante el síntoma del trastorno. Porque si tú sientes que eres una víctima de este síntoma y no puedes hacer nada, y además es verdad, ¿eh? Porque si no tienes toda esta información y este entrenamiento previo del pilar número 1, es que la realidad es que eres una víctima porque no puedes hacer nada. ¿Vale? Entonces, cuando ya hemos hecho esa inmersión, esa parte de la metodología, ya podemos pasar a trabajar el rol de victorioso, el empoderarte, el poder realmente tomar responsabilidad de las causas raíz y transformarlas. ¿Qué pasa? Que si yo conecto con las causas raíz que generan los síntomas cuando no son atendidas y tengo herramientas para atenderlas, ¿qué pasa con el síntoma? Que desaparece. Y por eso la transformación es duradera. Y por eso esto funciona, porque no es que sea algo, por ejemplo, con el tema de los pensamientos negativos, la gente con los pensamientos negativos se desgasta muchísimo, entra en lucha, ya al día siguiente tienen miedo a despertarse y hacer esa cosa mal en el trabajo y se ponen a pensarlo y se quedan enganchados. Un poquito más adelante os explicaré cómo aprende la mente, pero claro, esta persona vive sufriendo porque no sabe cómo funciona la mente y cómo cambiar el foco. Y todo esto, igual que la respiración, ¿no? Por ejemplo, en la respiración hay unas mediciones y hacemos unos test iniciales y después de las prácticas hacemos los test, los repetimos para ver la evolución. Pues claro, si nunca has practicado respiración, y no sabes cómo respirar, pues seguramente tu capacidad sea muy bajita. Cuanto más lo entrenes, pues más fácil va a ser, pues con la gestión mental de los pensamientos igual. Entonces yo veo que hay una cantidad de sufrimiento más allá del diagnóstico de trastorno mental, pero bueno, hoy estamos hablando de esto, pero en general en las personas, simplemente porque no nos han enseñado a
cómo gestionarnos. Entonces, cuando ya llegamos a este rol victorioso y lo podemos aplicar, ya de forma consecuente pasamos al tercer pilar del método, que es la identidad creativa. Y yo aquí me puedo explayar un montón porque me fascina. Realmente de identidad hay muy poco estudio. Los últimos estudios son en los últimos 2 años. Pero fijaros, lo más importante para mí de entender es el concepto de identidad permeable. Lo que nos han explicado en psicología, en desarrollo y lo que se piensa es que tú cuando eres niño vas confeccionando tu estructura de la personalidad y creas en la adolescencia tu identidad y ahí te vas, dentro de tu identidad te vas identificando con diferentes cosas. Claro, cuando tú tienes un diagnóstico de trastorno mental, te identificas con este trastorno. Y y esto hace que la cronificación sea mucho más fuerte, porque, bueno, os cuento una anécdota que me marcó muchísimo. Igual era la segunda o tercera paciente que atendía en mis inicios y vino, se sentó y me dijo, hola, soy anoréxica. Y a mí me pareció súper fuerte porque no me dijo su nombre, o sea, su identificación con el diagnóstico era mayor que con su propio nombre. Entonces, ¿qué pasa? Que desde pequeñitos nos han dicho, ay, es que tú eres tímida, es que tú tienes muy mal genio, es que a este le cuesta, ¿no? Nos van metiendo ahí en una identidad y tú vas creciendo, te lo vas creyendo y tú ya eres eso, eres así. Entonces, eso se va reproduciendo a lo largo del tiempo y parece que la identidad sea algo estable y que no pueda cambiar. Pero la realidad es que no es así. Y los estudios y todos los avances que hay a nivel de desarrollo neuronal nos lo confirman, que tenemos una plasticidad que nos permite regenerarnos y aprender hasta que morimos. Esto es fantástico. Entonces, la realidad es que la identidad es dinámica, no es yo soy así y así te quedas, ¿no? Es como, yo era súper tímida. Esto que os cuento es así, o sea, yo tenía en la universidad que hacer una exposición de un trabajo delante de la clase y yo tenía que tener muy claro dónde estaba el baño porque no solo lo pasaba fatal, sino que a nivel digestivo somatizaba un montón y tenía que tener cerquita el baño, ¿no? Entonces, a día de hoy soy tímida, yo creo que no, extrovertida, un poco lo que queráis, ¿no? O sea, la cosa es que es algo que he trabajado mucho, he cogido con mi vergüenza, con la inseguridad, con la timidez y he ido exponiéndome y he ido gestionándolo con las herramientas que tenía. Entonces, llega un momento que tenemos esa capacidad de generar recursos constantemente, ¿no? Y, y bueno, para mí la única utilidad del diagnóstico es tener claro el punto de partida de la persona a nivel de síntomas, para mí. Luego hay otras utilidades a nivel más legales, por ejemplo, en chavales, chavalas en las escuelas se necesita un diagnóstico para recibir un acompañamiento escolar claro, a la hora de tener discapacidad o incapacidad también. Esto es lo que te da los puntos, ¿no? Pero a nivel práctico, yo lo que veo es que en un proceso de psicoterapia con mi método tenemos que tener un tiempo extra para trabajar esta identidad con el propio diagnóstico, porque además durante mucho tiempo se pensaba que si tú no te sientes enfermo y con este trastorno es que no tomas conciencia, ¿no? Entonces era peor. Mm. Ahí es muy importante tener esta idea de que tenemos
capacidad de aprender constante. Esto también lo quiero decir de cara a las personas más mayores, que también hay una actitud que veo bastante cuando me llegan personas más mayores a consulta o con las personas que yo conozco, que es como, ay, no, es que yo ya soy mayor. Entonces, ellos mismos, con su identidad de persona mayor, ya se limitan. Yo tengo amigos, buenos amigos, que tienen 70 años y tienen un espíritu, unas ganas de aprender, una inquietud, un interés increíble y capacidad, obviamente. Entonces, tener esta idea es muy importante para, para que realmente podamos ser unas señoras, unos señores longevos llenos de salud, porque el seguir aprendiendo esto nos da salud mental, emocional y física también. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer para poner nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestra mente a nuestro favor para acabar con estos síntomas que van asociados al trastorno? Pues lo primero que yo quería hablar un poco es de que en el cuerpo, que a mí me maravilla, se almacena todo. Y, y te invito con esto a que puedas tenerlo más presente, puedas ir más al cuerpo. Cuando sientas una emoción, puedas localizarla en el cuerpo. Todas las emociones, cuando las vivimos, se expresan y se localizan en el cuerpo. Muchas veces alguien dice, estoy triste, ¿dónde lo sientes? En la cabeza. No, es que está desconectado del cuerpo. Hay que fomentar la conexión corporal, porque venimos de mucho tiempo donde nos han enseñado a vivir desde aquí y hay que ir al cuerpo, hay que bajar al cuerpo, atender cómo está tu cuerpo, qué necesita, moverlo, cuidarlo en todos los sentidos a nivel de actividad física, de tu alimentación, ¿no? De los hábitos diarios, de cómo te cuidas en la comida. Ya se sabe que lo que comemos nos repercute directamente en nuestro estado energético y nuestras emociones, ¿no? Y nuestra salud mental también. Entonces, esto por un lado, poder tener el cuerpo como con el respeto y la veneración que merece, porque al final esta es nuestra primera casa, nuestro templo, donde gracias a cómo está nuestro cuerpo vivimos la vida de una manera o de otra. Entonces, para mí, el cambiar este enfoque, el poder vivir esta relación con tu cuerpo desde ahí, esto va a hacer un cambio seguro. Luego, en el cuerpo se almacenan todas las memorias. Y esto que voy a explicar es un poquito abstracto, pero me voy a esforzar para que quede claro. Todo lo que vivimos en infancia, en adolescencia, hace 5 años, ayer, y no gestionamos y se quedó como emoción bloqueada en nuestro cuerpo, está almacenado en memoria emocional, bien sea en nuestras vísceras, en nuestros músculos o en nuestra propia estructura, nuestra propia postura corporal. Entonces, lo bonito es que con la psicoterapia y con las herramientas de reprogramación que tenemos, podemos interferir desde el presente, desde el trabajo psicoterapéutico del aquí y el ahora, reviviendo eso que sucedió, podemos interferir en esa huella. Y esto es fantástico porque, claro, cuando tú puedes liberar algo que te está bloqueando a lo mejor de hace 10 años, y es que es una energía que no tienes disponible para tu día a día. Y al final lo más sencillo y lo más minimalista de la forma de hacerlo, para mí es el primero darse cuenta y el segundo poderlo abrazar, poderlo ver y poderlo abrazar. Entonces, eh, os cuento todo esto porque la información que hay en el cuerpo es la que tenemos a nivel subconsciente. Entonces, una vez más, la ciencia ha metido la mente y dice, vale, la parte consciente un 10% y el otro 90% subconsciente. Vamos a ver, la parte subconsciente
se traduce en información y en respuesta corporal, pero además todo lo que hay en el subconsciente primero ha entrado por el consciente, es decir, tenemos una serie de automatismos que hemos creado a nivel de personalidad, recursos que tenemos de defensa, formas que tenemos de pensamiento, nuestra manera de hablar a nivel interno, que todo esto lo hemos aprendido y lo hemos ido reproduciendo a nivel inconsciente de forma automatizada. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú haces un trabajo inmersivo de autoconocimiento en ti mismo con nuevas herramientas y lo empiezas a aplicar, llega un momento que todo esto se automatiza. No es que tengas que estar siempre haciendo prácticas, es que hay una apertura de conciencia de toda tu escucha interna y hay un cambio en ti, hay una transformación y cambias tu forma de estar también en el mundo, ¿no? Tu manera de estar en la vida. Es una manera de cuidarte desde tu propio autoconocimiento. Por ejemplo, yo sé que por mucho que a mí mi trabajo, si yo paso las horas que yo sé que son las que yo tengo que trabajar para cuidarme, me va a salir de alguna manera, o me va a dar una migraña, o me va a dar un dolor de espalda, o me voy a inflamar, pero, pero va a salir. Entonces, con los síntomas del trastorno mental pasa exactamente lo mismo. Cuando tú te conoces y haces tu proceso y vas a la causa raíz, la detectas y ya lo puedes gestionar, en el momento que tú haces esto, el síntoma desaparece. Entonces, cuando vuelve a aparecer el síntoma en un proceso de trastorno, de diagnóstico de trastorno mental o en un proceso de autoconocimiento, cuando aparece el síntoma, a mí me parece que es muy importante que entendáis el síntoma como el chivato que te ayuda, el chivato, el colega, que te ayuda a darte cuenta de esa causa raíz que has desatendido y no has gestionado, porque el síntoma nunca es el problema, ¿vale? El síntoma es la expresión, lo que te permite ver que hay algo que revisar. Pero si tú lo que quieres es curar, liberar ese malestar de forma definitiva, hay que ir siempre a las causas raíz. Y con esto también voy a explicaros un poquito cómo aprende la mente, porque la realidad es que igual con todo lo que está evolucionando la inteligencia artificial y demás, pues tenemos en unos años otra cosa súper distinta, pero a día de hoy nuestra mente no podemos hacer como hacemos en el ordenador, que decimos, ah, mira, esto no me va bien, lo elimino y creo otra cosa nueva. Estaría muy bien, pero de momento no es tan así, no es tan directo. Entonces, la mente funciona por sustitución, aprende por sustitución y cambia por sustitución con activación de mapas neuronales. Entonces, ¿qué es esto? Un mapa neuronal es que yo he aprendido una cosa, la he automatizado y entonces simplemente al empezar a hacerla ya en mi mente y en mi cuerpo y en mi sistema nervioso se va activando todo el mapa de neuronas y no sé si habéis visto alguna vez un mapa neuronal, pero es como una constelación que se va activando y se van enlazando, ¿no? Las diferentes neuronas. Entonces, se activa el mapa neuronal y esto hace que este sea el mapa que he aprendido, mi mente. Entonces, hay un experimento muy bonito que os lo voy a dejar luego colgado en lo de la cajita de abajo del directo, que es un científico que estudia cómo aprende la mente y le dan una bici que el manillar, en vez de girar, o sea, cuando el manillar gira a la derecha, en vez de girar la rueda a la derecha, como pasa en las bicis que hemos aprendido a llevar, pues en este caso, cuando el manillar gira a la derecha, la rueda va hacia la izquierda. Entonces, eh, a un nivel teórico, todos diríamos, bueno, pues si tú ya sabes que cuando el manillar gira a la derecha, la rueda gira a la izquierda, si quieres girar a la izquierda, pues tienes que girar a la derecha. ¿Qué pasa? Que como se activa todo el proceso de aprendizaje que incluye al cuerpo,
el cuerpo a nivel subconsciente ya ha aprendido y activa todo un mapa neuronal para ir en bicicleta. Cuando este hombre se monta en la bicicleta, esta nueva se cae. Y así día tras día toma tiempo para aprender a ir en esta bicicleta. A los 6 meses consigue ir en esta bicicleta. ¿Y qué pasa? Que ya no sabe ir en la que vamos. Ya su cerebro no puede aprender a hacer dos cosas antagónicas. No puede. Entonces, si tú, por ejemplo, a nivel mental quieres eh, no tener ansiedad, pues tienes que pensar, estoy tranquila, porque tu cerebro no puede pensar en las dos cosas a la vez. O sea, si no quieres, yo siempre digo, si tú no quieres visualizar una vaca azul, piensa en una vaca verde, porque si te dices no quiero visualizar la vaca azul, ya la has visto. Entonces tenemos que tener muy claro cómo funciona nuestra mente, ¿no? Y cómo influye esto en nuestro cuerpo. Pero fijaros qué interesante que este científico se queda tan sorprendido de esto que dice, bueno, voy a probar esto mismo con mi hijo, no sé si el peque tiene 3 o 4 añitos, y entonces le hace la misma bicicleta, ya sabía el crío ir en bicicleta, y le pone en la bicicleta. ¿Cuánto tarda el niño en aprender a ir en la bicicleta que gira al revés? 2 semanas. El papá 6 meses, el peque 2 semanas. ¿Por qué? Porque todos tenemos plasticidad neuronal, pero los niños tienen mucha más plasticidad y aprenden mucho más rápido, pero es que además pasa una cosa, que el cerebro funciona por el mínimo gasto energético. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú eh, tienes muy aprendido ir en bicicleta de esta manera y aprendes un poquito a ir de la otra, pero este mapa neuronal se activa con más fuerza, vas a seguir siempre el circuito más fuerte, ¿vale? La activación mayor. Entonces, cuanto más automatizado lo tienes, más fácil es que se active este circuito. Por eso, estar en aprendizaje, probar cosas nuevas, a mí me hace mucha gracia esto que seguro que os pasa, que cuando hacemos una ruta para el trabajo o una ruta en coche o andando, solemos hacer la misma ruta, ¿no? O cuando yo digo, en las aulas estas de la universidad, vas a la universidad, te sientas en una silla y al día siguiente te vas a sentar en la otra silla en clases de 200 personas y llegas y ya hay alguien en esa silla. Pues que sepáis que va muy bien para poder ser personas longevas con cerebros sanos y cuerpos sanos, a cambiar, aprender, probar cosas nuevas, no quedarnos estancados en repetir lo mismo, porque esa permeabilidad nos da mucha plasticidad, mucha capacidad de regeneración. Y ay, voy a beber un poquito más de agua. Con todo esto que os he contado, quiero presentaros también el programa para personas que tienen sintomatología de trastorno mental, han probado de todo, están hartos, y el hecho de pensar que van a estar el resto de su vida conviviendo con estos síntomas o sobreviviendo en el día a día les parece terrible y tienen ganas de encontrar y de hacer un cambio y encontrar una solución. Entonces os voy a explicar cómo es el programa Reinventate Premium. Ahora están las inscripciones abiertas y, es la tercera edición, ¿vale? Es un programa online. La duración del programa son 6 meses y el acompañamiento de este programa es individual y grupal. ¿Por qué hay una parte grupal? Porque el grupo es muy empoderador. El grupo, cuando eh, lo utilizamos con confidencialidad, con respeto y como lugar seguro, es un sostén maravilloso ante el proceso, porque además un proceso de trastorno mental se vive muchas veces con muchísima soledad.
y muchas veces lo que veo que hace el otro me resuena y lo que también le sucede al otro o lo que se le ocurre al otro a mí me llena de inspiración. Entonces, por eso es para mí tan importante el grupo y ha sido súper importante en mi proceso de transformación. Y el grupo, no solo a nivel terapéutico, que estuve mucho tiempo en grupo de Gestalt, sino en todos los sentidos, ¿no? Las personas somos muy sociales y una de las partes que se ve afectadas es la socialización, ¿no? Cuando hay un trastorno. Seguimos con el programa. Hay una parte intensiva que dura 8 semanas. 8 semanas que son 56 días y es un tiempo elegido concretamente y cuidadosamente porque en este intensivo nos vamos a asegurar que los cambios, los nuevos hábitos ya se incorporen. Normalmente hacia la quinta semana ya hay un cambio observable en el estado inicial del que empezó la persona. Entonces, en este periodo intensivo dentro de los 6 meses, que comienza, esto no lo he dicho, comienza el día 13. Sí, ya sé que es el Pilar, pues así soy, empiezo trabajando en el festivo. Eh, en este intensivo de 8 semanas hacemos una inmersión en todo el método. Hacemos una inmersión tanto teórica como práctica con 27 prácticas donde cada uno va a realizar de forma individual estas prácticas y yo voy a hacer un seguimiento semanal de las prácticas que ha ido incorporando, de las dificultades y también de sus vivencias. Entonces, hay un seguimiento semanal a lo largo de los 6 meses de forma individualizada, luego hay 12 sesiones grupales y 2 sesiones individuales. En las sesiones individuales, en la primera consulta, hacemos un plan personalizado. El plan personalizado para mí es súper importante porque dentro de lo que hablábamos del pilar número 1 de autoconocimiento, dentro de que de que todos tengamos un funcionamiento, cada uno tiene su situación y a lo mejor una persona necesita trabajar más la parte mental o a lo mejor una persona necesita trabajar mucho el vínculo o el apego inicial, ¿no? O tiene una parte de trauma. Entonces, eh, la parte personalizada es esencial en este programa. Y además de esto, tenemos 4 masterclass con las 4 compañeras del equipo. No sé si, bueno, antes he visto a una de ellas. Sería la masterclass de trauma y reparación del niño interior con Tania Serna, que es experta en trauma y duelo. Luego la psiquiatría natural con Itziar Orte, que es la psiquiatra con mucha formación y mucha técnica para trabajar también a nivel corporal. A ver qué me ha salido aquí una notificación. Luego también está la masterclass con Ana Cardiel, la nutricionista dietista que eh, ella promueve y hace un trabajo excelente de alimentación saludable. Y Ariadna Martí, de Cuerpo Creativo, que ella va a trabajar desde el cuerpo y la creatividad, el darle forma a esta identidad creativa que se trabajará durante el intensivo. Y además de esto, tenemos 3 bonos, que estos los he hecho yo, que son 3 guías. Una guía es de respiración, porque me parece que con el dominio de la respiración puedes transformar en el instante casi, casi todo, porque decir todo es un poco fuerte. La guía de relación saludable con la energía del dinero, porque el dinero suele ser un temazo casi siempre. Y guía de sueño reparador. Esto es súper importante también para el proceso de transformación. ¿Para quién es este programa y para quién no es?
Mirar, este programa es para quien se sienta en compromiso de realizarlo, porque es un compromiso contigo, es una coherencia contigo, es poner, es tomar una decisión, es decir, vale, yo esto lo quiero realizar porque quiero dejar eh, todo esto atrás, ¿no? Todo este sufrimiento, yo quiero estar en la vida desde otro lugar y de otra manera. No es para ti si tienes una adicción en activo, porque no funciona la metodología. Primero hay que eh, pues trabajar en la adicción. Entonces, si hay una adicción en activo, no es para ti. No es para ti si en el proceso de tu trastorno estás en una fase aguda, porque necesitamos para hacer el programa que haya una estabilización para poder trabajar. Y tampoco es para ti si no tienes tiempo, porque hay personas interesadas que me han llamado, que hemos hecho la llamada de valoración y después de todo me dicen, sí, sí, es que yo lo quiero hacer, me interesa, pero yo no puedo sacar media hora al día. Entonces no es para ti, porque para que haya un cambio tangible hay que hacer prácticas y hay que trabajar y hay que dedicarle tiempo. Esto no es magia, no son promesas vacías, esto funciona porque es una metodología donde está, bueno, más que patentada y testada en cientos de personas desde hace más de 12 años, pero es importante. Entonces, si tú quieres tomar este programa, inscribirte para ello, antes de formalizar la inscripción, tenemos que hacer una consulta de unos 15 minutos de valoración gratuita, donde yo valoraré si realmente estás en el momento adecuado. Entonces, si lo sientes y es para ti, pues con mucho gusto ya diré ahora dónde puedes tomar la cita. ¿Cuál es el valor de este programa? Este programa tiene un valor de 1.200 euros. Durante las próximas 24 horas, es decir, hasta las 8 de mañana lunes, si se hace un pago único, hacemos un 10% de descuento y entonces queda en 1.080. Mm, Varias personas me han dicho, es que es mucho dinero, Elena. A ver, si realmente tú sientes que es para ti y hay un problema de dinero, dímelo y hablamos de facilidades, de cuotas para que se pueda pagar cómodamente. Yo realmente con, con mucha honestidad os digo que este programa se ha creado para que pueda ser accesible a todo el mundo que quiera hacer esta transformación. No estoy ganando dinero, estoy cubriendo gastos, es un precio muy, muy económico. La edición anterior fue la mitad, seguramente el precio no se mantenga en la siguiente edición. Y realmente, si todo lo que hacemos en este programa, todo el acompañamiento que te doy y todos los recursos lo hiciéramos a nivel individual, el precio se multiplicaría exponencialmente, o sea, no sería ni el doble. Entonces, si has hecho diferentes terapias, sabes cuánto cuesta una sesión de terapia y es un programa de 6 meses, ¿vale? Mm, Y bueno, un poquito, no sé si tenéis algunas preguntas. Yo ahora tengo también algunas preguntas más apuntadas. Yo sé que el tema del dinero muchas veces es un tema y yo te propongo y te invito a que si es para ti lo plantees desde una gran inversión, porque si tú en 2026, dentro de 6 meses, eh, estás sin sintomatología, disfrutando de la vida y sintiéndote libre de ser tú y gozando de ser tú mismo, imagino que entonces sería 1.200 euros baratísimo. Así que bueno, dejando atrás el tema económico, seguimos con las preguntas. Si se llenan las plazas, ¿qué pasa? Quedan pocas plazas. Mm, Obviamente yo voy a ser muy honesta en la valoración. He hecho muchas llamadas y siguen quedando plazas. Es un grupo muy reducido. Yo no te puedo decir
cuál va a ser el número, porque depende también de las personas que entren. Cuando yo sienta que esto es con lo que yo me siento cómoda, cerraré las plazas. Ahora mismo quedan poquitas plazas y el máximo van a ser 10, ¿vale? Entonces, si tú te apuntas, por ejemplo, mañana y ya no hay plazas, y te lo digo, pero te quieres apuntar porque quieres hacer el programa, se te guardará con la paga y señal el precio para la siguiente edición. Vale, ¿online funciona? Pues sí, esto es una pregunta que, bueno, yo no sabéis cuánto me he estrujado la cabeza. Mirar, Rizoma es online principalmente porque yo no encontraba especialistas que me gustasen y que trabajaran en coherencia conmigo, con mi mirada integrativa en la zona. Yo ahora mismo estoy en el centro presencial en Barbastro, en Huesca, pero es curioso esto del online y a mí me tiene súper sorprendida porque yo antes de pandemia ya trabajaba algunas sesiones online. Pero después de pandemia, con todo lo que nos hacían ponernos la mascarilla, la distancia de seguridad, yo que soy de dar abrazos y demás, lo pasaba bastante mal. Entonces me negué. Dije, yo necesito verle a la persona la cara y que a mí me la vean, porque para hacer las devoluciones y todo necesito que me vean, soy muy expresiva, ¿no? De cara. Y entonces empecé a trabajar online. Pues curiosamente, ahora que llevo bastante inmersa con bastante trabajo online y con mis compañeras de Rizoma trabajando online, los resultados son mucho mejores online que presencial. ¿Por qué? Pues mis hipótesis son que al final la persona está en su lugar seguro y ahí puede abrirse y hay menos resistencia porque está, normalmente lo hace en su casa o en su comedor o en su habitación. Entonces creo que esto es una parte importante que nos permite trabajar. También creo que hay cierta comodidad económica y logística de no tener que tomar tiempo en el desplazamiento ni gastar en gasoil y demás. Y creo que esto ya es como muy mi sensación, que la transferencia emocional, es decir, yo siempre que entro en contacto con una persona hay una transferencia y noto y me afecta cómo está el otro, pero yo creo que en lo online yo la noto perfectamente la transferencia emocional, pero no es tan intensa. Entonces, creo que al ser menos intensa también genera menos obstáculo a nivel terapéutico. O sea, sí, funciona y si no, no estaría yo haciendo este programa ni trabajando online. Esto seguro. Vale. Para mi hijo adolescente o para mi hermana, que son dos consultas que me han llegado esta semana. Yo tengo que hacer la valoración a la persona que va a hacer el programa. Entonces, esto no se lo puedes regalar a tu hijo o a tu hermana, a no ser que ella quiera y quiera hacer la valoración y en la valoración pues veamos que sí, que le podemos ayudar. Eh, yo, si la persona no puede, lo voy a decir, oye, es mejor que ahora hagas un trabajo individual y esto a lo mejor para otro momento o no, no es para ti, ¿vale? Con todo lo que he probado porque a mí me va a funcionar. Yo si veo que no va a funcionar, como lo he dicho ya, lo digo, pero claro, has probado todo, pero no has probado esto. Entonces, esto es imposible que alguien que lo practique y que se comprometa y que haga este trabajo no le transforme, es que a todo el mundo le funciona. Y si hay una dificultad, ya me voy a cuidar yo de encontrar la manera para que juntos podamos ver cómo encontramos la forma fácil, porque para mí un proceso de transformación tiene que ser fácil. Yo creo firmemente que esto que se dice no es que la terapia remueve, duele, pues obviamente hay ciertas cosas que al recordarlas nos hacen conectar con el dolor, pero cuando hacemos un trabajo terapéutico, para mí cuando ese trabajo se cierra, tiene que ser eh, beneficioso y tiene que ser fácil y te tienes que quedar mejor que antes de abrirlo, si no, no está bien hecho. O sea, el que el proceso sea fácil y amoroso es esencial.
¿Qué más cositas tengo apuntadas por aquí? ¿Voy a poder estar bien sin medicación? A ver, nosotros, las personas que acompañamos que llevan años con medicación y hacemos un trabajo coordinado con Itziar, la psiquiatra, entre 6 meses y un año están sin medicación de alta psicoterapéutica. ¿Hay alguna persona que necesita un mínimo de medicación para que no, que a nivel físico no aparezcan los síntomas? Sí. Tenemos algún caso, por ejemplo, puntual, ¿eh? No, no es lo común, pero hay veces que cuando hay mucho malestar de mucho tiempo o hay en este caso un trauma muy prolongado. Por ejemplo, tenemos un caso de una chica muy sensible a lo lumínico, a lo estacional, con una sensibilidad muy grande que en los inviernos necesita un mínimo de antidepresivo que es algo homeopático de dosis, pero puede ser. Para mí no es tan importante. Creo que lo importante es estar bien y estar funcional. Porque, claro, si tomas una dosis súper baja que solo te da un beneficio y tú tienes tu trabajo personal hecho y tienes tus recursos, eso no es un problema. El problema es si tomas una medicación pues que te hace estar lento, que te hace que falle la memoria, que te impide tener libido o orgasmos satisfactorios, ¿no? O sea, al final, yo lo que digo, los fármacos están para darles un uso responsable. Y bueno, me estoy pasando de tiempo, así que tenemos que ir acabando. Y ahora os voy a dejar aquí abajo el experimento que me fascina de la bici para que veáis el vídeo, que es un vídeo de YouTube, creo que lo voy a poder poner. Y os voy a dejar también el enlace para quien quiera esta llamada gratuita de valoración que podáis tomar cita mañana, que he puesto horas disponibles para mañana. Recordar que el 10% de descuento es en las próximas 24 horas y, y bueno, yo te agradezco un montón la escucha, a todos los que os he ido viendo que os conectabais, os mando besitos, que hay personas muy queridas que hace tiempo que no veo y también te agradeceré mucho que lo compartas. Yo ahora lo voy a compartir en el Instagram porque hay personas que me han pedido por favor que lo comparta. Lo voy a compartir por 24 horas. Y, y si sientes que hay alguien que le pueda resonar, pues y lo quieres compartir, también te lo agradezco un montón. Al final, el objetivo de el programa Reinventate es poder llegar a quien lo necesite y hacerle ese proceso de transformación y de dejar atrás los síntomas de su diagnóstico fácil. Os mando otro abrazo más y os dejo y me despido con la frase de todos tenemos la capacidad de reinventarnos y ser como deseemos ser, que es la frase de Rizoma. Y también te invito a que si ha resonado contigo, me contactes porque venimos a esta vida a vivir, no a sobrevivir, y es un regalo. Un abracito y hasta pronto.